La sala del consejo de la Hacienda Sierra Negra, hecha de obsidiana negra y granito importado, siempre había sido un lugar intimidante. Un círculo donde los 12 ancianos del clan se sentaban en plataformas elevadas, mirándote como si fueras un insecto bajo una lupa. Normalmente, la persona en el centro, el que estaba a sus pies, rogaba piedad. Pero hoy no. Hoy estábamos nosotros. Yo, María, diminuta y temblorosa, aferrada a la mano del rey Carlos. Él, imponente, vestido con un traje táctico negro que acentuaba la inmensidad de sus hombros, irradiaba un poder tan intenso que el aire en la sala olía a ozono. No había rastro del inválido moribundo que había sido apenas ayer. Recuerdo que mi cabeza seguía baja, pero podía sentir las miradas, los susurros. El sudor frío me recorría la espalda bajo el vestido negro que la estilista había traído con tanta prisa, de una tela que parecía seda hilada, aunque yo solo sentía la áspera realidad de mi propia piel. Mi mano, empapada, seguía firmemente aferrada a la de Carlos, la única ancla en aquel mar de hostilidad. Esto es irregular, rey Carlos, había dicho el anciano Vicente, un lobo antiguo con la piel como pergamino arrugado. Su voz, una mezcla de autoridad y desprecio apenas velado, me helaba la sangre. Usted fue certificado como terminal, el terreno para su entierro fue consagrado, y ahora se presenta aquí reclamando una cura de una simple cocinera. No es una cocinera, corrigió Carlos, y el eco de su voz rebotó en las paredes de piedra, haciendo que cada sílaba sonara como un juicio ineludible. Es mi calma, mi otra mitad. No usó esa palabra, compañera, esa que ellos usan para sus lazos predestinados. Él usó algo diferente, algo más real, que resonaba en lo más profundo de mí. Hubo un murmullo de disenso entre los ancianos. Podía sentir sus ojos inquisidores, una carga pesada. Ana, la gran sacerdotisa, intervino. Estaba de pie cerca de los ancianos, con una tableta de datos en la mano y una postura rígida, casi combativa. Su cabello platino, tan pulcro, parecía una corona de hielo. Ella es una omega no presentada. He revisado su expediente de empleo, sin registro de transformación, sin aroma, ascendencia desconocida. Fue encontrada en una canasta en el orfanato hace 22 años. Carlos, esto podría ser un truco. ¿Un hechizo? Un truco. Sí, esa era la pregunta que yo misma me hacía. ¿Un truco? ¿Un sueño? ¿Cómo habíamos llegado hasta este punto? ¿Hasta este circo de acusaciones? Me costaba unir los fragmentos. Mi memoria nunca ha sido perfecta, y los últimos días han sido una vorágine de miedo, dolor y una calidez que me quema. Hace apenas unas semanas, mi vida no era más que el olor a lejía, cebolla y la grasa rancia de las cocinas industriales de la Hacienda Sierra Negra. Yo era María, la que no tenía aroma, la que no era nada, la sombra de una sombra. Mi existencia se medía en la suciedad de las ollas y los insultos de José, el jefe de cocina. Martes, miércoles. No recuerdo exactamente qué día era, pero el ambiente en la hacienda ya era insoportable. Los rumores sobre el rey Carlos eran aterradores. Decían que estaba muriendo de un virus, que su lobo se había vuelto loco. El miedo era palpable, se filtraba en las paredes, en el agua que hervía, en el aire denso y pesado de la cocina. «María, apúrate», José me ladró, lanzándome un trapo húmedo a la cabeza. Una costumbre ya. El equipo médico del ala este necesita hielo y agua fresca. Y no mires a nadie a los ojos. Si molestas a los doctores, te haré dormir otra vez en las perreras.
Me encogí, atrapando el trapo. Sí, José, ya voy. Odiaba el ala este. Era el lugar de los susurros, de la enfermedad del rey. Pero mientras cargaba el pesado carrito con bolsas de hielo y jarras de agua filtrada, sentí algo. Una extraña punzada en el pecho, como un anzuelo que se enganchaba detrás de mis costillas y tiraba de mí hacia arriba. Lo ignoré. Era buena ignorando el dolor. Empujé el carrito hacia el ascensor de servicio. Mis manos temblaban. Mi uniforme, raído y gris, contrastaba brutalmente con la opulencia de los pasillos por los que me movía. El ascensor subió y la presión en el aire pareció caer. La atmósfera se volvió pesada, cargada de electricidad estática. Cuando las puertas se abrieron en el piso de arriba, el silencio fue ensordecedor. Nadie. Ni guardias. El pasillo estaba vacío. Empujé el carrito. Chirrido, chirrido. El sonido se propagó como un disparo en la quietud. Llegué a las dobles puertas de la suite del Alfa. Estaban entreabiertas. Escuché voces, tensas, susurros cargados de ira. No puedes simplemente matarlo, Ana. Es el Alfa Supremo. Es un perro rabioso. Miguel, míralo. No queda nada de Carlos ahí. Me congelé. Sabía que no debía escuchar eso. Debía dar la vuelta, correr de regreso a la cocina y esconderme. Pero el tirón en mi pecho se intensificó. Se convirtió en un calor abrasador que irradiaba desde mi corazón hasta las puntas de mis dedos. De repente, un sonido rompió la discusión en la habitación. Un gruñido. No un gruñido normal de lobo. Era un sonido de pura y agonizante distorsión, como metal rasgando carne. Sujétenlo. Está rompiendo las esposas. Crack. Sonido de metal rompiéndose. Las puertas dobles se abrieron de golpe, arrancadas de sus bisagras por una fuerza de energía cinética pura. Grité y me agaché detrás de mi carrito mientras una de las pesadas puertas de roble se estrellaba contra la pared de enfrente, rozando mi cabeza por milímetros. El doctor Miguel salió volando, arrojado como un muñeco de trapo, deslizándose por el pulido suelo. Y entonces él salió. Carlos de Sierra Negra. Estaba medio transformado, un monstruoso híbrido de hombre y lobo, con garras del tamaño de cuchillos de carnicero que se extendían de sus dedos. Su piel era gris y cubierta de venas negras. Sus ojos brillaban con un rojo carmesí distintivo y horrible, el color de un lobo perdido en la locura. No parecía un rey, parecía la muerte encarnada. Anna Vance estaba en el umbral, una jeringa de líquido verde brillante en la mano. Acónito, concentrado. «¡Carlos, detente!», ordenó ella usando su voz. Pero un rey alfa en estado salvaje no obedece a nadie. Carlos lanzó un manotazo y Ana fue golpeada hacia atrás contra un estante. La jeringa voló de su mano y se estrelló contra el suelo. El rey giró la cabeza. Olfateó el aire. El olor a sangre y miedo estaba por todas partes. Dio un paso hacia adelante. Su intención era clara. Iba a matar todo a su paso, y lo primero en su camino era el carrito de servicio y la chica temblorosa escondida detrás de él. Levanté la vista, mis ojos azules muy abiertos por el terror, fijándose en la mirada carmesí del monstruo. No podía respirar, no podía moverme. Esperé que las garras me destrozaran. Carlos gruñó, levantando la mano para atacar. «Por favor», susurré. Apenas fue con sonido, pero el rey se congeló. Su mano quedó suspendida en el aire. Las venas negras de su cuello pulsaban violentamente. Inclinó la cabeza. Un gemido bajo escapó de su garganta. Era el sonido de una criatura con un dolor inmenso. Confundido por lo que estaba viendo, o más bien por lo que estaba oliendo. El pasillo estaba congelado en un cuadro de violencia.
El doctor Miguel gemía en el suelo, sujetándose las costillas rotas. Ana estaba inconsciente entre los restos de los suministros médicos. Yo miraba la mano del verdugo suspendida sobre mí. El rey Alfa temblaba. Los temblores comenzaron en su mano y sacudieron todo su enorme cuerpo. El brillo carmesí de sus ojos parpadeó por una fracción de segundo, revelando el verde bosque profundo de sus iris naturales antes de que la locura roja los devorara de nuevo. La bestia luchaba contra el hombre. ¡Corre, niña! El doctor Miguel jadeó desde el suelo, la sangre goteando de su boca. ¡Aléjate de él! Pero yo no podía correr. Ese anzuelo en mi pecho ya no tiraba. Me estaba arrastrando. El calor bajo mi piel era insoportable. Sin pensar, impulsada por un instinto que no sabía que poseía, me puse de pie. Era diminuta comparada con él. Carlos medía 1,95 m, ondulante de músculos y pelaje antinaturales. Yo apenas llegaba al 1,60 m. Estiré la mano. ¡No! Gritó Miguel. Mi mano temblorosa hizo contacto con el pecho del Alfa, justo sobre su corazón, donde las venas negras eran más gruesas. ¡Boom! La reacción fue instantánea y explosiva. Una onda de choque de energía invisible se extendió, destrozando las ventanas al final del pasillo. El carrito de servicio fue empujado hacia atrás. Jadeé mientras una sensación como un rayo líquido se derramaba de mi palma hacia el cuerpo del rey. No era doloroso, era eufórico. Se sentía como volver a casa después de 1000 años de vagar en el frío. Carlos rugió, pero ya no era un rugido de ira, era un rugido de liberación. Arqueó la espalda, sus garras clavándose en sus propias palmas. Donde mi mano tocaba su piel, la necrosis negra comenzó a retroceder. Las venas oscuras se volvieron pálidas, luego desaparecieron. La palidez gris y moribunda de su piel se sonrojó con un color saludable. La tensión salvaje de sus músculos se disolvió. Observé con asombro cómo el monstruo se derretía, dejando solo al hombre. Era increíblemente guapo, mandíbula marcada, barba incipiente y oscura, cabello negro como ala de cuervo, pero su rostro estaba marcado por el agotamiento. Sus rodillas flaquearon. Instintivamente di un paso adelante, lo atrapé. Pesaba como un muerto, y ambos caímos al suelo, yo amortiguando su caída con mi propio cuerpo. El silencio volvió al ala este. El único sonido era el del viento aullando a través de las ventanas rotas. La cabeza de Carlos descansaba en mi regazo. Su respiración, antes entrecortada y húmeda, ahora era profunda y rítmica. Lentamente sus ojos se abrieron. El rojo había desaparecido. Eran un verde esmeralda lúcido y penetrante. Parpadeó, la confusión nublando su mirada mientras miraba el techo, y luego a la chica cuyo regazo usaba como almohada. Levantó una mano, ya no una arma con garras, sino una mano humana, y rozó mis mejillas con sus nudillos. Su piel ardía. ¿Quién? Su voz era ronca, áspera y poco usada. ¿Quién eres? Estaba paralizada. Sostenía al rey Alfa. Yo, una cocinera, acunaba al hombre más poderoso del continente. Yo solo soy María, su majestad. Lo siento. No quise. Las fosas nasales de Carlos se ensancharon. Inhaló profundamente, apoyando su rostro en mi estómago, aspirando el olor de mi uniforme descolorido. Mi calma, gruñó. La palabra era suave, pero llevaba el peso de un decreto. El doctor Miguel, que se había incorporado contra la pared, miraba con incredulidad. Imposible, susurró. Ella no tiene aroma. Es un defecto. La cabeza de Carlos se giró hacia el doctor. El verde de sus ojos se oscureció. Un borde protector y posesivo regresó. Ella es mi calma.
Carlos le gruñó al doctor. Si vuelves a hablarle con falta de respeto, Miguel, te arrancaré la lengua. Ninguno. Carlos volvió a mirarme. Su mirada se suavizó al instante. Me miraba como si yo fuera la única fuente de luz en una habitación oscura. Agarró mi cintura, hundiendo su rostro en mi camisa de nuevo. No me sueltes, murmuró, su voz sonando sorprendentemente vulnerable. El ruido se detiene cuando me tocas. No me sueltes. Justo entonces, el sonido de botas apresuradas llenó el corredor. El general John Reed, jefe del ejército del clan y segundo al mando de Carlos, irrumpió por las puertas del ascensor con un escuadrón de agentes armados. Tenían sus rifles de asalto en alto, cargados con balas de plata, esperando encontrar una masacre. En cambio, encontraron a su rey tirado en el suelo, acunado en los brazos de una aterrorizada sirvienta de cocina. «Aseguren el perímetro», ladró Juan, bajando su arma, pero manteniendo sus ojos en Carlos. «Alfa, señor Estado». Carlos se sentó lentamente, pero no me soltó. Me apretó contra su costado, colocando su gran brazo sobre mis hombros, protegiéndome de los soldados. «Estoy lúcido, Juan», dijo Carlos, su voz cobrando fuerza. Miró los destrozos de la habitación, la puerta rota, los cristales rotos. Miró a Ana que empezaba a moverse en la esquina. Carlos se puso de pie y me puso de pie con él. Mis piernas estaban temblorosas, así que me sostuvo fácilmente, manteniéndome pegada a su costado. «La ejecución se cancela», anunció Carlos, su voz resonando con el tono de mando que obligó a todos los lobos del pasillo a inclinar sus cuellos en señal de sumisión. Ana Vance se puso de pie, tambaleándose, agarrándose la cabeza. Me miró a mí, pequeña y sucia bajo el brazo del rey, y su rostro se torció en una máscara de puro veneno. «Carlos», dijo Ana, su voz temblaba de rabia reprimida. «No estás bien, estás delirando. Esa cosa es una sirvienta, es una omega no registrada. Podría llevar enfermedades. Necesitas volver a la enfermería inmediatamente». Carlos miró a Ana fríamente. «Esta cosa», dijo, enfatizando la palabra con un gruñido bajo, «acaba de hacer lo que tú y tu ciencia no pudieron hacer en 3 semanas, Ana». Ella silenció al lobo. Bajó la mirada hacia mí. Yo estaba mirando el suelo, aterrorizada por la atención. Carlos colocó un dedo bajo mi barbilla y me obligó a mirarlo. La electricidad de su tacto me hizo jadear. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó. «Sarafina Hart, Su Majestad, Chichille». Carlos miró al general Juan. «General, prepare la suite real, no el ala médica, mis aposentos». «Señor», preguntó Juan, confundido. «¿Para usted?» «Para nosotros», corrigió Carlos. Apretó mi cintura. «Y consiga un modisto y un abogado. Si alguien la toca, me las verá conmigo». «Pero, señor», Ana dio un paso adelante, desesperada. «No puede simplemente llevar a una chica de cocina a la suite real. El consejo quería verme muerto, Ana», rugió Carlos. El poder de su voz agrietó el yeso de las paredes. «Soy el rey, y he encontrado a mi otra mitad». Me levantó en sus brazos, llevándome al estilo nupcial. Chillé, instintivamente, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. «Estoy sucia», susurré frenéticamente en su oído. «Huelo a cebolla y a agua de fregar». Carlos me miró, y por primera vez en años, el rey Alfa sonrió. Era una sonrisa aterradora y hermosa. «Para mí, Sarafina», dijo, caminando hacia el ascensor, dejando atrás a la corte atónita. «Hueles a vida».
Cuando las puertas del ascensor se cerraron, escudándonos del mundo, vi el rostro de Ana. No era solo celos, era miedo. Ana sabía algo, y mientras apoyaba mi cabeza contra la sólida pared del pecho de Carlos, escuchando el ritmo constante de su corazón, me di cuenta de que salvar al rey había sido lo fácil. Sobrevivir al objetivo que acababa de pintar en mi espalda sería el verdadero desafío. Las puertas del penthouse real se sellaron con un pesado golpe magnético, dejando fuera el caos del clan. El silencio en la habitación era absoluto, salvo por el zumbido rítmico del sistema de filtración de aire. Carlos no me bajó. Me llevó a través de la enorme sala de estar, pasando por muebles de cuero italiano y ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y que daban a los oscuros bosques del territorio de Sierra Negra. No se detuvo hasta que llegó al baño principal, un espacio más grande que todo el barrio de sirvientes donde yo había vivido durante 5 años. Me dejó suavemente sobre el mostrador de mármol del tocador. La superficie estaba fría contra mis piernas, pero las manos de Carlos, aún apoyadas en mi cintura, estaban al rojo vivo. «Estás temblando», dijo Carlos, su voz baja. «Estoy arruinando el mármol», susurré, mirando mis zapatos. Eran unas zapatillas baratas de lona, rotas por los dedos, que dejaban manchas de barro en la piedra blanca y pristina. «¿Y tu camisa? He arruinado tu camisa». Carlos miró su pecho. Su camisa de seda estaba manchada de grasa y agua de fregar por haberme sostenido. No le importó. Volvió a mirarme a la cara, sus ojos verdes escudriñando cada centímetro de mis rasgos, la mancha de hollín en mi mejilla, las ojeras debajo de mis ojos, la cicatriz irregular que recorría mi línea del cabello. «¿Quién te hizo eso?», preguntó, trazando la cicatriz con su pulgar. Me encogí. Me caí hace años. «Mentirosa», gruñó Carlos suavemente. No era una acusación, era una afirmación. «Tu corazón da un salto cuando mientes. Está latiendo como un pájaro atrapado ahora mismo». Dio un paso atrás, abriendo el grifo chapado en oro de la enorme bañera. El vapor comenzó a subir al instante, con olor a sándalo y eucalipto. «Desnúdate», ordenó. Me congelé. Mis manos aferraban el dobladillo de mi túnica gris y holgada. «Su Majestad, no puedo. Por favor, solo me lavaré las manos y me iré. Necesito volver a la cocina antes de que José se dé cuenta de que no estoy. Me descuenta el sueldo si llego tarde». Carlos cerró el grifo y se volvió para mirarme lentamente. El aire en la habitación se volvió pesado. «José», probó el nombre como si lo memorizara para una lápida. «¿Crees que vas a volver a fregar ollas después de que trajeras a un rey alfa de entre los muertos?» Se acercó a mi espacio personal, colocando sus manos en el mostrador a cada lado de mis caderas, atrapándome. «Eres mi calma, Sarafina. Eso significa que posees todo lo que yo poseo. No trabajas en la cocina. Posees la cocina. Posees el hotel. Posees el clan». Se inclinó, su nariz rozando mi cuello. «Ahora quítate esos harapos. Necesito ver si estás herida. La transferencia de energía puede quemar un cuerpo frágil». Me di cuenta de que no pedía sexo. Estaba realizando una inspección médica. Temblorosa, me quité la túnica por la cabeza. La aspiración de aire de Carlos fue aguda. Debajo del uniforme holgado, yo estaba dolorosamente delgada. Mis costillas eran visibles contra mi piel pálida. Pero lo que hizo que los ojos del rey alfa brillaran con una ira fría y aterradora fueron los moretones. Viejos amarillentos, frescos morados, quemaduras de cigarrillo en mi hombro, marcas de látigo en mi espalda baja. El mapa de mi vida como defecto estaba escrito en mi piel. ¿Quién,
La voz de Carlos bajó a una frecuencia subsónica que vibró en mis huesos. Quiero nombres, todos ellos. Me abracé a mí misma, tratando de esconderme. Todos, susurré. Los guardias, el personal de cocina. Cuando no tienes lobo, su majestad, no tienes derechos. Esa es la ley que usted firmó. Carlos retrocedió como si le hubiera abofeteado. Yo tenía razón. La ley de protección Omega había sido derogada hacía 5 años. Un documento puesto en su escritorio por el Consejo que él había firmado mientras estaba distraído por las guerras fronterizas. Él me había condenado a esto. No lo sabía, dijo, su voz. Te lo juro, no sabía que era así. Recogió una esponja suave y la mojó en el agua tibia, sorprendentemente suave para un hombre que podía aplastar cráneos con una mano. Comenzó a lavarme el hollín de los brazos. Termina hoy. Nadie te volverá a tocar. Si el viento te sopla demasiado fuerte, desgarraré el cielo. Mientras el agua tibia tocaba mi piel, el extraño calor en mi pecho volvió a encenderse. Miré a Carlos. Estaba concentrado en limpiar un corte en mi codo, su expresión intensa. ¿Por qué yo?, pregunté. Soy un defecto. No puedo transformarme. No puedo darte herederos fuertes. Ana dice que soy un callejón sin salida genético. Carlos se detuvo. Me miró a los ojos. Ana es una tonta. No eres un defecto, Sarafina. Sentí tu poder cuando me tocaste. No era magia Omega, era otra cosa. Se inclinó, apoyando su frente contra la mía. Y en cuanto a por qué tú, a mi lobo no le importan los genéticos. Él te eligió. Y por primera vez en mi vida, el ruido en mi cabeza, la rabia constante, se ha ido. Tú eres el silencio por el que me estaba muriendo. Justo entonces, un golpe seco resonó en la puerta del baño. Alfa, urgente, necesita ver esto. Es el informe toxicológico. La voz del general Juan llegó a través de la puerta. Carlos gimió apartándose. Cogió una bata gruesa de felpa del colgador y me la envolvió, atándome él mismo el cinturón. Quédate aquí, te ordenó. Cierra la puerta con llave. No la abras para nadie más que para mí. Me besó la frente, un sello casto y posesivo, y salió. Esperé hasta que la puerta hizo clic al cerrarse. No la cerré con llave. En cambio, caminé hacia el espejo. El vapor había despejado un parche en el centro. Miré mi reflejo. Por primera vez, noté algo que Carlos debió haber pasado por alto en la tenue luz. Mis ojos, normalmente de un azul opaco y acuoso. Pero ahora, alrededor de la pupila, había un fino anillo dorado brillante. Toqué el cristal. ¿Qué soy? Momento. Tengo que hacer una pequeña pausa aquí. Todo esto que está pasando, esta situación con Carlos, Ana, el consejo, es realmente una locura, ¿verdad? Quiero decir, piensen en ello. Una simple chica de cocina, invisible para el mundo, de repente se encuentra en el centro de una conspiración que podría derrocar a un rey. Y el rey, el poderoso y temible Carlos, resulta ser una víctima de envenenamiento. Y yo, la supuesta nada, soy su salvación. Si esto me lo hubieran contado hace un mes, en la cocina, mientras fregaba ollas, me habría reído hasta que me doliera el estómago. Habría pensado, esa historia es demasiado exagerada, ni en las novelas más fantasiosas. Pero aquí estoy, con un anillo dorado en los ojos que no estaba antes, con un rey que depende de mí, y una gran sacerdotisa intentando culparme. Es una cosa de no creer. Y lo más raro es que, en medio de todo el terror, hay algo que se siente extrañamente correcto, como si siempre debiera haber sido así. O quizás simplemente estoy volviéndome loca. Es difícil saberlo cuando tu mundo entero se ha puesto patas arriba. En fin, volvamos a la historia.
que aún queda mucho que contar. Volviendo a la sala del consejo, Carlos lanzó una carpeta de manila sobre la mesa redonda en el centro de la sala. Se deslizó por la superficie y se detuvo frente al anciano Vicente. El general Juan realizó un examen toxicológico independiente de mi sangre extraída 5 minutos antes de la cura. Léalo. El anciano Vicente abrió la carpeta. Sus ojos nublados se abrieron de asombro. Altas concentraciones de digitalis purpúrea, dedalera y rastros de nitrato de plata. La sala quedó en silencio. Eso no es un virus, dijo Carlos fríamente. Eso es veneno. Alguien me estuvo administrando neurotoxinas de acción lenta durante meses para imitar los síntomas de degeneración salvaje. Carlos giró su mirada lentamente hacia Ana. ¿Quién preparó mis comidas, Ana? ¿Quién gestionó mi medicación? El rostro de Ana palideció, pero mantuvo su postura. Soy la gran sacerdotisa. Curo, no mato. Si usted fue envenenado, probablemente fue el personal de cocina. Quizás, señaló con un dedo impecablemente manicurado hacia mí. Quizás la misma chica que está a su lado. Ella trabaja en las cocinas, ¿no es así? Ella lo envenena, lo lleva al borde de la muerte y luego, milagrosamente, lo salva para ganarse su favor. Es una táctica clásica de manipulación. Los ancianos murmuraron en señal de acuerdo. Era una teoría plausible. Sentí que las miradas de la sala me perforaban. El miedo amenazaba con tragarme por completo. Apreté la mano de Carlos, lista para suplicarle que me llevara lejos. Pero entonces lo olí. Mi sentido del olfato siempre había sido débil, prácticamente inexistente. Pero desde que toqué a Carlos, mis sentidos se habían agudizado. Y ahora, en medio del olor a madera vieja y sudor nervioso, capté un aroma agudo, amargo, acre. Venía de Ana. No era perfume. Era un olor químico que se aferraba a la tela del bolsillo de Ana. «Ella lo tiene», dije. Mi voz era suave, pero en la perfección acústica de la cámara se escuchó. Carlos bajó la mirada hacia mí. «¿Qué dijiste, lobita?» Levanté la vista, señalando directamente a la gran sacerdotisa. «Tiene el veneno ahora mismo en su bolsillo». Ana se rió, un sonido áspero y quebradizo. «Esto es absurdo. La chica está alucinando». «Regístrenla», ordenó Carlos. «No pueden», gritó Ana. «Tengo inmunidad diplomática como sacerdotisa de la luna». «¡Soy el rey!», rugió Carlos, sus ojos brillando en rojo. «No hay inmunidad ante mí». El general Juan se movió antes de que Ana pudiera reaccionar. La agarró del brazo, torciéndoselo a la espalda. Ana gritó, pataleando y forcejeando. Juan metió la mano en el bolsillo oculto de sus ropas ceremoniales y sacó un pequeño vial forrado de plomo. Lo sostuvo a la luz. El líquido dentro era un azul lechoso iridiscente. «Concentrado de dedalera», confirmó Juan. «Modificado con magia para ocultar el aroma de los lobos estándar». El consejo estaba alborotado. El anciano Vicente se puso de pie, golpeando su mazo. «Alta traición, esto es alta traición». Carlos no miró al consejo. Caminó hacia Ana, que ahora estaba siendo inmovilizada por 2 guardias. Se inclinó cerca, su rostro a centímetros del de ella. «¿Por qué?», preguntó. Ana escupió a sus pies. «Porque eres débil, Carlos. Querías la paz con los humanos. Firmaste los tratados. El clan Sierra Negra solía ser el depredador alfa. Gobernábamos este estado. Contigo nos convertimos en mascotas domesticadas». Miró a María con puro odio. «Y ahora contaminas el linaje con una sangre sucia. Mereces morir». Carlos se enderezó. Su expresión era de piedra. «Llévenla a las celdas, el nivel más profundo.
sin visitas, sin luz. Mientras los guardias arrastraban a Ana, gritando maldiciones, Carlos se volvió hacia el consejo. Me atrajo a su lado, envolviéndome un brazo alrededor de la cintura. Que esto quede claro, dijo Carlos a los ancianos. La putrefacción del alma era una mentira. Mi lobo no está roto, y esta mujer me miró con una mezcla de orgullo y curiosidad. No es un defecto. Olfateó un veneno que estaba mágicamente oculto a un alfa. Curó la necrosis con un toque. Hizo una pausa, dejando que el peso de su siguiente palabra se asentara. Ella no es una omega. Ella es otra cosa. Y hasta que averigüemos qué, está bajo la más alta protección de la corona. Cualquiera que la mire con algo menos que reverencia, responderá a mis garras. Los ancianos inclinaron sus cabezas, no por respeto, sino por miedo. Carlos me sacó de la cámara. Al regresar al pasillo, la adrenalina comenzó a desvanecerse y mis rodillas flaquearon. Carlos me atrapó al instante, tomándome en sus brazos de nuevo. «Puedo caminar», protesté débilmente. «Lo sé», dijo Carlos, «pero prefiero llevarte». Me llevó hacia el ascensor, pero en lugar de subir al penthouse, pulsó el botón del garaje. «¿A dónde vamos?», pregunté. «La hacienda no es segura», dijo Carlos con voz sombría. «Ana no actuó sola. Tuvo ayuda de fuera. Alguien suministró ese veneno. Alguien que conoce magia antigua». Bajó la mirada hacia mí. «Vamos a mi cabaña privada en las montañas. Necesitamos escondernos hasta que pueda purgar a los traidores». Asentí, apoyando la cabeza en su hombro. Por primera vez en mi vida, me sentí segura. Pero cuando llegamos al garaje y caminamos hacia el sub blindado de Carlos, una sombra se movió en la periferia. Yo la vi primero. Un hombre de pie en el rincón oscuro del garaje. Llevaba una gabardina larga y un sombrero de ala ancha. No miraba a Carlos, me miraba a mí, y en su mano sostenía un amuleto de plata brillante. El amuleto pulsó y de repente, el dolor en mi pecho, el anzuelo que me había arrastrado hacia Carlos, se abrió de golpe. Grité, aferrándome al corazón. «María», gritó Carlos arrodillándose para apoyarme. El hombre de las sombras sonrió. Su voz era como hojas rascando el pavimento. «Hola, hija», dijo el extraño. «Es hora de volver a casa». El garaje de la hacienda Sierra Negra era un búnker cavernoso de hormigón lleno de millones de euros en vehículos de lujo, pero en ese momento se sentía como una tumba. Carlos se movió más rápido de lo que la vista humana podía seguir. Se colocó entre yo y el extraño, un gruñido bajo y retumbante vibrando en su pecho, sus garras extendidas, arañando el suelo de hormigón. «Aléjate de ella», ordenó Carlos. Su voz no era solo fuerte, era pesada, saturada de una autoridad alfa que solía obligar a otros machos a arrodillarse. El extraño, el hombre que me había llamado hija, no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Era alto, demacrado, con la piel del color del pergamino viejo y los ojos completamente negros. Sin iris, sin esclerótica, solo un vacío. Llevaba un traje que parecía 100 años desfasado. «Tu autoridad no tiene peso conmigo, Rey Lobo», dijo el hombre. Su voz sonaba como piedras moliéndose. Levantó el amuleto de plata más alto. «Soy Malak, y he venido a recoger lo que fue robado de mi orden». El amuleto pulsó con una luz violeta enfermiza. Caí de rodillas, agarrándome el pecho. Se sentía como si ganchos invisibles estuvieran arrastrando mi corazón fuera de mi caja torácica hacia el hombre. «Detente», grité. «Haz que pare, Carlos». Jadeé. Mi visión se volvía borrosa. Carlos rugió, un sonido que sacudió el polvo de las vigas del techo. Se abalanzó sobre Malak, cubriendo los 6 metros entre ellos en un solo latido.
Apuntó un golpe letal a la garganta de Malak, pero sus garras nunca se conectaron. Una barrera de energía violeta brillante explotó del amuleto, golpeando a Carlos en el aire. El rey fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra el capó de un su blindado reforzado. El metal se arrugó como papel de aluminio bajo su peso. «Eres fuerte», observó Malak con desinterés, dando un paso adelante. «Pero eres biología. Yo soy física. Soy la magia antigua». Volvió sus ojos negros hacia mí. «Levántate, Sarafina. Tu madre te escondió en el lodo de un clan de lobos para enmascarar tu firma. Ató tu núcleo, pero la atadura se rompió cuando lo curaste. Vimos la baliza. Sabemos lo que eres». Intenté arrastrarme hacia atrás, pero mis extremidades se sentían pesadas, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto melaza. «No te conozco, sollocé. Solo soy una sirvienta». «Tú eres la batería», dijo Malak, levantando la mano. Las sombras se desprendieron de los rincones del garaje, deslizándose por el suelo como serpientes, envolviendo mis tobillos. «Y vienes conmigo. ¡Por encima de mi cadáver!». Carlos estaba de pie. No se había transformado por completo. El garaje era demasiado pequeño para su enorme forma de lobo, pero había abrazado el estado de monstruo híbrido. Su camisa se había hecho trizas, revelando pelaje y músculo. Su rostro estaba alargado, sus dientes eran dagas dentadas. No se abalanzó esta vez. Agarró el parachoques de un sedán estacionado a su lado, un vehículo de 2 toneladas, y lo arrojó a Malak con un rugido de furia primigenia. Los ojos de Malak se abrieron de par en par. Levantó una mano para desviar el coche. El escudo violeta se encendió, pero la fuerza cinética lo desequilibró. El coche se estrelló contra la pared, rociando el garaje con cristales y chispas. «¡Sube!». Carlos me ladró, abriendo la puerta de su sub blindado. Las sombras alrededor de mis tobillos se disiparon cuando Malak perdió el foco. Me levanté torpemente, zambulléndome en el asiento del pasajero. Carlos saltó al lado del conductor sin molestarse con la llave. Golpeó el salpicadero con la palma de la mano y el motor cobró vida. Encendido biométrico. Malak emergió de la nube de polvo, su cara sangrando de un ojo negro. Levantó el amuleto, cantando un idioma que me hacía sangrar los oídos. Carlos metió la marcha atrás, las llantas chirriando. Luego cambió a conducir. No apuntó a la rampa de salida. Apuntó a Malak. El brujo se dio cuenta demasiado tarde de que el rey Alfa estaba dispuesto a jugar al gallina. Se lanzó a un lado mientras la bestia blindada de 3 toneladas lo golpeaba, enviándolo girando contra un pilar. Carlos atravesó la puerta del garaje, el metal chirriando contra el metal, y salió a la carretera principal. No disminuyó la velocidad hasta que el velocímetro marcó 190 km/h, la hacienda desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Dentro del coche, el silencio era denso. Estaba acurrucada en una bola en el asiento del pasajero, temblando violentamente. La sangre me goteaba por la nariz. Carlos conducía con una mano, sus nudillos blancos en el volante. Su otra mano se extendió, encontrando mi rodilla. Apretó, un toque reconfortante. «Él no es mi padre», susurré, mi voz temblaba. «No puede ser. Mi padre está muerto. El orfanato dijo que murió en la guerra». «Él no es un lobo», dijo Carlos, su voz volviendo a un tono humano, aunque sus ojos permanecían de un verde agitado y arremolinado. «Huele a ozono y a tierra de tumba. Es un brujo, un nigromante». Carlos me miró, su expresión sombría. «Los lobos y los brujos tienen un tratado. Ellos se quedan en los páramos del olvido. Nosotros nos quedamos en los territorios.
Que un gran brujo entre en mi casa y ataque a mi calma, eso es un acto de guerra. Me llamó batería, dije, mirando mis manos. El tenue anillo dorado que había visto en mis ojos antes, ahora se reflejaba en mi piel. Mis venas brillaban con una tenue luminiscencia pulsante. Carlos, ¿qué soy? ¿Por qué mi toque te curó? Carlos redujo la velocidad del coche al tomar un camino de tierra oculto que subía por la montaña. Los densos pinos se tragaron la luz del sol, sumergiéndonos en el crepúsculo. No lo sé, admitió Carlos suavemente. Pero sé una cosa. Ese amuleto que usó crea una frecuencia que paraliza a los lobos. Debería haber detenido mi corazón. Pero cuando estaba cerca de ti, el dolor era sordo. Me estabas protegiendo incluso mientras te dolía a ti. Detuvo el coche frente a una pesada puerta de acero escondida en la pared rocosa. Se volvió hacia mí, desabrochándose el cinturón y acercándose. Me limpió la sangre de la nariz con el pulgar. No eres un defecto, Sarafina, dijo con ferocidad. Eres la única razón por la que sigo respirando. Y no me importa si tu padre es el diablo mismo. Tú perteneces a mí. Perspectiva de Carlos. Cuando la agarré en mis brazos y la llevé dentro de la cabaña, el agotamiento de María era palpable. Ese momento en el que el miedo se desvanece y la realidad te golpea con toda su fuerza. La puse en la alfombra de piel frente a la chimenea de piedra y me moví por instinto, encendiendo el fuego con un solo golpe de pedernal. La luz anaranjada llenó la habitación, ahuyentando el frío de la montaña. Le di una taza de té con hierbas para calmar el shock. Observándola, me di cuenta de su fragilidad, pero también de su increíble fuerza. Ver sus costillas, los moretones, me había vuelto a encender la rabia. Ese anciano Vicente, no podía creer que el hombre que me había criado, que era como un padre para mí, pudiera estar detrás de algo así. Pero el informe toxicológico era innegable. Y la llamada de Juan, minutos después de que llegáramos a la cabaña, lo había confirmado. Alfa, no reaccione, solo escuche. Hemos allanado el apartamento de Ana. Encontramos un diario. La voz de Juan era frenética. No es solo Ana. Estaba escribiendo a alguien. Estaba informando a alguien dentro del clan. Alguien con alta autorización. ¿Quién, Juan? Pregunté con la voz helada. Mi lobo gruñía silenciosamente en mi cabeza, más tranquilo desde que María me tocó, pero ahora alerta, peligroso. Su tío Carlos, el anciano Vicente. Mi agarre al teléfono se apretó hasta que el plástico crujió. Vicente, el hombre que me había criado después de la muerte de mis padres, el hombre que se había sentado en el consejo hoy y había fingido indignación. Hay más, continuó Juan dudando. El diario menciona por qué lo envenenaron. No querían que muriera, señor. Querían que estuviera débil. Necesitaban al alfa distraído para poder abrir la bóveda. La bóveda. Miré la taza de té que María sostenía. La bóveda debajo de la hacienda guardaba artefactos antiguos. ¿Qué buscaban? Una llave, dijo Juan. Una llave a una jaula. El diario de Ana dice que el padre tiene hambre. Debemos despertarlo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la nieve de afuera. Juan, le ordené, mi voz cortante como el hielo. Queme el diario. Mate a cualquiera que lo haya visto y encuéntreme en la frontera al amanecer. No nos vamos a esconder. Vamos a la guerra. Colgué el teléfono. Volví a mirar a María, que se estaba moviendo en su sueño. Los brujos no solo venían por ella, ya estaban aquí, incrustados en mi propia familia, y estaban tratando de despertar algo. Algo que, aparentemente, devoraba a los estelares para el desayuno. Me acosté a su lado, abrazándola fuerte contra mi pecho.
Quemaría el mundo hasta las cenizas antes de permitir que se la llevaran. Pero no noté que, fuera de la ventana, en la nieve arremolinada, un par de ojos negros observaban. Malak no se había ido, solo estaba esperando, y no estaba solo. Detrás de Malak, en la nieve, había una docena de figuras con capas grises, y en el centro de ellas, una mujer con cabello como alambre de plata. Era la madre de María, y no parecía estar allí para salvar a su hija. El primer aviso no fue un sonido, fue la muerte repentina del fuego. Las llamas rugientes en la chimenea de piedra se extinguieron instantáneamente, sumiendo la cabaña en una oscuridad helada. Carlos se puso de pie en un milisegundo, su cuerpo protegiéndome. Están aquí. La puerta principal no se abrió, se desintegró. Una explosión de energía violeta convirtió el pesado roble en astillas, y el viento helado de la montaña aulló en la habitación. Malak entró por el umbral, la nieve girando a su alrededor como una capa. Pero él no era la amenaza que me helaba la sangre a Carlos. Era la mujer que caminaba detrás de él. Parecía una versión mayor y más afilada de mí. La misma piel pálida, los mismos rasgos delicados. Pero donde mis ojos eran cálidos y amables, los ojos de esta mujer eran duros como diamantes. Madre, susurré, apretando la manta contra mi pecho. Me puse de pie, mis piernas temblaban. ¿Viniste por mí? La mujer, Rowena, no sonrió. Me miró con el desapego clínico de una científica mirando a una rata de laboratorio. Vine por la inversión, Sarafina. Has madurado. ¿Madurado? Di un paso atrás, golpeando la chimenea de piedra. Creíste que te abandoné en el orfanato porque no te quería. Rowena se rió, un sonido frío y metálico. Te escondí para dejar que tu núcleo acumulara carga. El poder de un estelar es volátil. Necesita 20 años para estabilizarse. Y ahora estás lista para ser cosechada. Ella no es una cosecha, rugió Carlos. Se transformó. No había espacio para el lobo completo, pero la forma híbrida era lo suficientemente aterradora. Se lanzó sobre Rowena, sus garras apuntando a su corazón. «Malak», dijo Rowena, aburrida. El brujo movió la muñeca. Las sombras en la habitación se solidificaron en púas dentadas, brotando del suelo. Una empaló a Carlos por el hombro, sujetándolo a la pared de troncos. Carlos aulló de agonía, forcejeando contra la sólida púa de sombra. «¡Carlos!», grité. Corrí hacia él, pero Rowena me agarró del cabello, tirándome hacia atrás. «Míralo, hija», Rowena siseó, obligándome a mirar al alfa inmovilizado. «La biología es débil, la magia es eterna. Te drenaremos, Sarafina. Malak y yo nos convertiremos en dioses con tu energía, y finalmente servirás para algo». Malak comenzó el cántico. La luz violeta regresó, succionando el oxígeno de la habitación. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, mis rodillas cedían. Vi a Carlos forcejeando, la sangre brotando de su hombro, sus ojos verdes fijándose en los míos con amor desesperado. «No te rindas», parecían decir sus ojos. «Lucha». Miré a mi madre, la mujer que me había dejado en una canasta, la mujer que me veía como una batería. Algo dentro de mí se rompió. El anillo dorado en mis ojos se expandió, consumiendo por completo el iris azul. «No», dije. Mi voz ya no sonaba como la de una chica asustada. Sonaba como un coro de campanas. Rowena frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Dije, «No». Eché la cabeza hacia atrás y grité. Pero no fue un grito de miedo. Fue una liberación. Las alas de luz explotaron de mi espalda. Esta vez sólidas, abarcando 12 pies.
Una onda de choque de energía dorada pura y cegadora se extendió desde mi cuerpo. Rowena fue arrojada a través de la pared, estrellándose contra la nieve afuera. Las púas de sombra de Malak se hicieron añicos como cristal. Carlos cayó al suelo. La sombra que lo sujetaba se disolvió. Él levantó la vista, protegiéndose los ojos. Yo estaba flotando en el centro de la habitación, incandescente. Era un sol en miniatura. Malak, ordené. Señalé al brujo con una mano. Un rayo de luz estelar concentrada lo golpeó de lleno en el pecho. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser vaporizado, dejando solo una marca de quemadura en las tablas del suelo. Floté a través del agujero en la pared hacia la ventisca. Rowena gateaba por la nieve, aterrorizada. «Sarafina, espera», suplicó Rowena, levantando las manos. «Soy tu madre. Podemos gobernar juntas». Aterricé suavemente en la nieve, mis pies descalzos derritiendo el hielo debajo de ellos, mis alas proyectando un brillo cálido sobre el paisaje helado. «Tengo una familia», dije, mi voz resonando con poder. Miré hacia la cabaña donde Carlos estaba apoyado en el marco de la puerta, agarrándose el hombro en curación. Y él es el único gobernante que reconozco. Extendí mi mano hacia adelante. Una ráfaga de viento dorado golpeó a Rowena, encadenándola en cadenas de luz. «¿Querías poder, madre? Te daré una celda en la mazmorra del Alfa, en su lugar». Carlos salió cojeando a la nieve. No le importaba el frío. Caminó hacia mí, que me estaba apagando lentamente, mis alas desvaneciéndose a medida que la adrenalina se agotaba. Me derrumbé, pero él estaba allí para atraparme. Siempre allí para atraparme. «Los atrapé», susurré, mis ojos caían. «Los atrapaste». Carlos estuvo de acuerdo, besándome la coronilla de la cabeza. «Los atrapaste a todos». Han pasado unas semanas desde entonces. Digamos que no hubo una boda como tal. La idea de una ceremonia tradicional después de todo esto parecía irrisoria, pero sí hubo una reconfiguración, una coronación que fue mucho más que eso. No recuerdo todos los detalles, mi mente tiende a mezclar los acontecimientos cuando hay demasiada emoción, pero el gran salón de la hacienda estaba repleto. Todos los lobos del clan, representantes de territorios vecinos. La tensión en el aire era densa, una mezcla de expectación y el miedo persistente a un rey que había demostrado ser despiadado. Los asientos del consejo estaban vacíos. Anciano Vicente y sus conspiradores fueron despojados de sus títulos y exiliados a los páramos del olvido. Enna está en una prisión de máxima seguridad, o eso me dijo Juan. Carlos se mantuvo en el podio, con la armadura ceremonial formal del rey Alfa, una corona de hierro oscuro en su frente. Se veía poderoso, sano y sí, aterrador. Durante generaciones, retumbó la voz de Carlos, hemos creído que la fuerza viene de las garras y los dientes. Creímos que los omegas eran débiles. Estábamos equivocados. Luego se volvió hacia un lado. Y salí yo. Llevaba un vestido de seda dorada brillante que dejaba mi espalda descubierta, mostrando los tenues tatuajes luminosos donde mis alas se manifestaban. No miraba el suelo. Miraba directamente hacia adelante, con la barbilla en alto. Carlos extendió su mano. Yo la tomé. Me llevó al centro del escenario. Se quitó la corona de hierro de su propia cabeza. Un jadeo recorrió la multitud. Un alfa nunca se quita su corona. Carlos se volvió hacia mí. «No hay rey sin reina», dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. «Y no hay clan Sierra Negra sin Serafina Hart». Colocó la pesada corona de hierro sobre mi cabeza. Era demasiado grande, pero al tocarme, mi magia dorada se encendió, remodelando el metal,
convirtiendo el hierro oscuro en filigrana de oro brillante. Miré a la multitud, vi a José, el jefe de cocina, al fondo, pálido y haciendo una reverencia profunda. Vi a los guardias que solían burlarse de mí, ahora arrodillados con la frente en el suelo. Miré a Carlos. Él no estaba arrodillado. Estaba de pie a mi lado, su mano apoyada en la parte baja de mi espalda, sus ojos llenos de devoción absoluta. «¡Larga vida a la reina!», gritó el general Juan desde la primera fila. «¡Larga vida a la reina!». El clan rugió al unísono. El sonido hizo temblar las lámparas de araña. Sonreí, apretando la mano de Carlos. La cocinera había desaparecido. El lobo moribundo del Alfa estaba en calma, y la reina estelar había finalmente encontrado su hogar. O eso pensé en ese momento. ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrar esta fuerza, esta familia. Otras veces, la sombra de Malak o el frío de mi madre me hace dudar si no he cometido un error, si he traído más peligro a la vida de Carlos. Quizás ambos. La vida es así, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero, por ahora, es mi vida. Y eso es lo que cuenta. ¿Creen que realmente todo esto terminó? ¿Que los brujos se rendirán así sin más? Yo, honestamente, no. La tranquilidad es algo frágil, lo he aprendido.